O sea, usted es víctima de una leyenda negra. Claro, que se genera desde sectores de las Fuerzas Armadas. Porque no, yo no diría sectores, yo creo que hay muchos actores más bien políticos, extremistas, que son los que han mantenido y fomentado este clima de intolerancia, que ha hecho, digamos, que ha pretendido vender la imagen de que si no hubiera sido porque hubiera habido un régimen autocrático, o incluso gracias al Grupo Colina, que se logró lo que se logró. La realidad histórica nos demuestra que no fue así, que no fueron las matanzas de La Cantuta, Barrios Altos o Bajomarca los que facilitó la derrota de Senderos, sino que fue la inteligencia, los ronderos, los arrepentidos, y evidentemente una sociedad como Marilena Moyano que se resistió a caer bajo la férula del terror. Entonces, ahora con los hechos que no están tan distantes en el tiempo, evidentemente puede haber focos de resistencia de que ciertos temas no se mencionen. Pero evidentemente después de un proceso de recuperación democrática importante que ya se produjo durante 10 años, hay una serie de hechos que están judicializados. Pero no hay duda que Abimael Guzmán es responsable de una serie de matanzas, porque eso está sostenido ya por la justicia. Entonces, no se trata aquí de exponer de nuevo todo lo que la gente ya sabe. Hay consenso sobre la figura de Abimael Guzmán. Este reciente intento de inscribir un partido político ha sido condenado por todos los sectores. Tal vez ahí no haya problema. El problema está en que un sector del fujimorismo acusa directamente a usted y a otras personas de, no sé por qué, fomentar el terrorismo, abrirle las puertas, facilitarle las cosas, ser tan rojos como esos rojos que provocaron el terror. Claro, que todos son, como diría Chávez, caimanes del mismo pozo. Claro, yo creo que ese tipo de fanatismos, ¿no?, tienen una explicación lógica de gente que está muy resentida porque colapsó su régimen autoritario, el jefe acabó condenado nada menos que por crímenes de lesa humanidad, no por haberse robado unas cuantas gallinas, de manera que hay evidentemente un factor ahí de resistencia seria. Pero yo he conversado con varios oficiales de las Fuerzas Armadas, el presidente del Comando Conjunto estuvo presente el día de la asunción de la nueva comisión, y yo creo que la perspectiva prevaleciente hoy en el Perú, que es la que hay que fomentar, es mirar al futuro. Y si hay hechos que se mencionan, en ningún momento son ni serán planteados como una insinuación de que era la institución militar la que estaba optando por una política determinada, sino actos inaceptables como la matanza de Ajomarca, por ejemplo. Pero vamos al tema de la justicia, que es otro tema bien complejo, porque podemos recordar, y eso no le va a hacer daño a nadie, pero a aquellos que no han obtenido justicia, que son la gran mayoría, este museo puede ser, o este lugar de la memoria puede ser un centro de indignación. Le pongo un ejemplo. Hay más de 1.600 mujeres que se han registrado como violadas, básicamente por personal de las Fuerzas Armadas. No en una confrontación, ese no es un acto de guerra, violar a una mujer. Hay 2 casos judicializados, de más de 1.600. Y no va a haber más, porque nadie los va a identificar, porque las Fuerzas Armadas jamás van a decir quiénes eran los soldados que estaban en determinado pelotón. Le estoy poniendo un caso dramático. Nunca se va a saber la verdad. Hay en total, después de toda la gritadera que ha habido de las Fuerzas Armadas, no más de 90 personas procesadas. Así es, y Rafael Rey, cuando era ministro de Defensa, decía que había 700 cosas 90 que procesadas y condenadas, me refiero. Mentira, ¿no? Y de las condenadas, esas 90 y tantas condenadas, creo que la mayor parte son del Grupo Colina y al resto se les han anulado las sentencias. O sea, no hay nadie realmente, salvo el Grupo Colina y 4 o 5 casos más, preso por estos crímenes. ¿Cómo hacemos un museo que recuerde eso? Y te puedo dar más ejemplos, ¿no? El hecho de que haya todavía muchos lugares en la sierra en donde la gente identifica espacios en donde hay fosas que no han sido todavía descubiertas, ¿no? La Comisión de la Verdad dejó un mapa de fosas. Así es. Entonces, de más de, no sé, 1.500, 2.500 sitios de entierros. Entonces, no, claro, entonces yo creo, Rosa María, este es un tema al que el Perú le ha echado tierra encima y lo acusan a algunas personas de decir, ustedes vienen a remover esto. Claro, entonces es exactamente al revés, porque lo que busca un lugar de la memoria, que como es obvio, yo no lo he inventado, eso existe en todos los lugares, es una base para 2 cosas, ¿no? Primero, para recordar hechos atroces que fueron cometidos no por extraterrestres que de pronto aparecieron en el Perú, sino por compatriotas que llegaron a hacer ese tipo de atrocidades y fueron tolerados en un momento determinado.
Y en segundo lugar, para sentar las condiciones que permita contribuir sobre la base de tener la información de lo que pasó, de por qué eso ocurrió, contribuir a que eso no se repita. ¿Esto es suficiente? Por supuesto que no, porque una sociedad tan herida requiere de reparaciones, las reparaciones de quienes, como son la mayoría de víctimas indígenas de las comunidades andinas, que son lugares, como lo dijo el presidente Humala, donde el Estado no llega porque le da soroche, ¿no? Entonces ahí hay un programa de reparaciones que no es pues esta simplificación de que hay que repartirle millones a las personas, pero sí de un esquema que permita ir sanando las heridas con más Estado, con que las personas que tienen a sus familiares enterradas en fosas comunes puedan darles cristiana sepultura si son cristianos. Entonces para eso no necesitamos tener la economía de la República Alemana, ¿no? En Colombia lo están haciendo. Estamos hablando de hechos, la mayoría de ellas que sucedieron hace 20 o 30 años. En Ayacucho hoy no hay más de 2 psiquiatras para toda la región. Claro. O sea, el Estado no les está dando nada. Entonces a veces parece, le digo, un poco elevado hablar de un museo como el de Hiroshima o como el del Holocausto, claro, ¿no? Cuando ni siquiera ha habido justicia, equidad, inclusión. Tienes toda la razón. Esto no reemplaza todas esas tareas que son del Estado, pero indudablemente busca que sea un espacio en donde esas personas que no han obtenido reparación puedan sentirse identificadas, que su lucha contra el terrorismo y frente a la barbarie que a veces hicieron algunos destacamentos militares esté ahí expresada, no universalmente por todos, ¿no? Pero que sí haya la posibilidad de que eso sea la parte además de un diálogo para el futuro, no solamente para ver imágenes en monitores de lo que ocurrió en esa época, sino también para rescatar la creatividad que puede haber ahora en este país multiétnico y multicultural en materia de arte popular, que han recogido las distintas frustraciones, pero también esperanzas que hay en todo el país. Y finalmente ocurren cosas, ¿no? Hace pocos meses se produjeron los entierros por las víctimas del Santa ocurridos hace 20 años. Y hay otras fosas comunes que se van encontrando y eso evidentemente es parte de lo que es una responsabilidad del Estado, ¿no? Tenemos que ir a un corte y regresamos porque Diego García Sayán también, que es el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y han habido declaraciones de nuestro ministro de Justicia que, bueno, han generado bastante controversia. Volvemos. Y el Estado peruano está reclamando una reforma de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que no es lo mismo que la Corte. Pero han habido palabras fuertes del ministro de Justicia, el doctor Jiménez Mayor, que además ha sido su viceministro. El viceministro de Justicia. Sí. Así es. Y ha dicho Cantón debe salir, tienen criterios arbitrarios, las ONGs están haciendo negocios con las indemnizaciones de la Corte. Se ha puesto muy duro el ministro, pero expresa un malestar, porque la comisión ha acusado nuevamente al Estado peruano en 3 casos ante la Corte, el caso Chavín de Huántar, el más conocido, el de Mónica Feria, y el de Gladys Espinosa. Y en lo que va del récord del Estado peruano frente a la Corte, los han galeado por goleada, 27-2. El Estado peruano ha perdido 27 veces y ha ganado en 2 oportunidades. Lo que hace prever que la cosa, pues, o está sesgada contra el Perú, o la justicia peruana es un desastre para haber perdido 27-2. Mira, para empezar yo creo que es muy importante la precisión que haces, que la comisión es una cosa y la Corte es otra, porque hay gente que interesadamente mezcla, es como si se mezclara las acciones del fiscal de la Nación con lo que hace el presidente de la Corte Suprema, que ambos serán abogados, pero las funciones son distintas. La comisión presenta el caso, tiene un régimen que no es jurisdiccional, no se guían estrictamente, muchos de los miembros de la comisión no son abogados ni abogadas. Pero son el filtro para llegar a la Corte. Así es. Entonces, ¿qué pasa? ¿No? Yo no quiero hablar específicamente de ningún caso porque no puedo y además como peruano no participo en casos de mi país y me parece una cosa correcta. Eso que ¿no? quede claro, ¿eh? O sea, el señor no puede hacer nada por Chavín de Huántar. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que durante muchos años los países han pensado, bueno, esta cosa está en la Comisión Interamericana, que lo vea cualquiera, ¿no? Que queda ahí. Y los países fueron aprendiendo que esto podía tener consecuencias, porque esos casos podían llegar a plantearse como proceso judicial en la Corte Interamericana y eso terminar en sentencias
que son obligatorias, ¿no? Entonces yo creo que ha sido un proceso en donde los estados les ha demorado entender que había que tener equipos muy sólidos como los que se tienen en materia de inversiones cuando se discute en el Claro, SEAD y el porque Banco para Mundial, que quede claro para el público, no estamos hablando solamente de casos de violencia terrorista, estamos hablando de los trabajadores del Citramún, los trabajadores de la Contraloría, básicamente reposiciones que hay que pagar millones, la indemnización de Baru Pipcher, o sea, básicamente reposición de gente en puesto de trabajo. Entonces hay varios problemas. Un problema es que no siempre las defensas han sido eficientes porque no se valoró. En la época de Fujimori decían, bueno, no, ni contestemos, no contestaban. El segundo tema es que hay problemas, ¿no? Si los procesos judiciales demoran 30 años, o llega un caso hasta el Tribunal Constitucional diciéndole páguenle a tal persona lo que se le debe y no se le paga, el recurso a una instancia internacional es más o menos claro, lógico, pero lo que ¿no? dice el ministro es, oigan, esto del Chavín de Huántar hace 10 años que también está en la, no 10, pero 8 que está en la comisión, y recién ahora dicen, ¡ay! Queremos acusarlos, y nos acusan a nosotros de demorarse. Bueno, yo no quiero discutir con esa apreciación porque no me corresponde, es una apreciación que ha hecho una persona muy calificada y muy bien informada. Pero fíjate, comparemos un poco estadísticas, ¿no? Aquí estamos hablando de unas cuantas decenas de casos. En Europa, la Europa democrática, en ningún lugar, ningún gobierno europeo va a pensar que hay una agresión internacional si es que se le presenta un caso en la Corte Europea. ¿Y sabes cuántos casos pendientes hay en la Corte Europea de Derechos Humanos? 160.000 casos, ¿no? Es que es gente muy civilizada, nosotros no lo somos. Entonces nosotros tenemos pocos casos que tienen, muchos de ellos, la señal, como lo dijo en el debate en la OEA del 25 de enero el embajador de Colombia, qué bueno que haya estas decisiones internacionales Colombia, y porque eso permite mejorar las deficiencias, enfrentar las deficiencias que se tienen a nivel judicial, y te doy un ejemplo otra vez de Colombia. Y con eso acabamos, y con eso acabamos. Nos tenemos que ir. Tema de las reparaciones, se discute mucho cuánto los montos que se fijan, puede ser, a veces creo sí, los montos son un poco elevados, pero cuando la sociedad nacional y las instituciones locales son capaces de fijar reparaciones, como lo está haciendo ya de manera creciente el Consejo de Estado de Colombia, que es una especie de tribunal administrativo a nivel supremo, la Corte Interamericana lo que es decir, no tenemos nada que agregar porque ya hay una reparación local. Entonces, concluyo con esto, lo que busca todo este sistema no es absorber funciones de instituciones nacionales, sino dar algunas pautas en casos emblemáticos para que internamente esto pueda ser reciclado y enriquecido para un sistema más fiable y que funcione dentro de los plazos razonables, ¿no? Bueno, vamos a tener que volverlo a invitar para hablar más de la Corte. Se nos han quedado muchas preguntas, yo le agradezco mucho, y apenas tengan algo que enseñar del lugar de la memoria, pues exponerlo. Bueno, y simplemente menciono que ya el 25% de la construcción está avanzada, no nos interesa andar haciendo propaganda sobre esto, los hechos son los que van a ir demostrando qué es el lugar de la memoria, que es una obra colectiva, una obra del país, ¿no? Muy bien, y nosotros nos vamos con la película. ¿Ángel qué? Val Helsing. Adelante con eso.